Respondamos las preguntas 71 a la 80 con base en este texto que se llama El culto a los libros. Después de leer el texto nos damos cuenta que es como una apología al libro. Lo compara con otras cosas que nosotros tenemos, lo compara con nuestros sentidos, con un aparato, con un telescopio, lo compara con la tecnología que nos ha dado cosas muy avanzadas, pero nada comparable al libro. Nos habla también de la época antigua, donde los antiguos no escribieron libros porque creían que así se perdería su memoria y pensaban que se perpetuaría mejor en la mente de sus discípulos que escrito o atado a las letras. Entonces, al final nos hace una exhortación a leer, porque leer nos ayuda a recordar el pasado, leer nos ayuda a tener imaginación, a tener conocimientos. La lectura nos lleva a conocer todo el mundo. Entonces, el texto le apunta a que debemos leer, a que debemos defender el libro, que el libro es algo muy importante. Pero el libro es muy importante en la medida que se lea. El libro por sí solo no es importante. El libro es importante en la medida que las personas los abran y los lean. Vamos a ver entonces qué preguntas nos hacen acerca del texto. Después de la lectura cuidadosa del texto, leemos las preguntas. Recuerden que si tenemos dudas en cuanto a lo que dice el texto, en las preguntas de carácter local, las que se refieren a una frase, a una palabra, nos podemos regresar a ver qué quiso decir el autor. Si es de sentido global la pregunta, como referente al título o la idea principal, no necesitamos regresarnos, o si nos regresamos debemos leerlo todo, porque es de sentido global. Vamos pues a la pregunta número 71. Pregunta 71. Según el texto anterior, los inventos del hombre son extensiones de su cuerpo y sus sentidos. Esto quiere decir que la tecnología, los inventos del hombre, que son la tecnología son los inventos del hombre, la manera como el hombre pone la ciencia al servicio de la humanidad. Esos inventos del hombre son extensiones de su cuerpo y sus sentidos. Esto quiere decir que la tecnología, elimina los obstáculos físicos e intelectuales que impiden una vida placentera, pretende ante todo la estabilidad social y cultural de la humanidad, reduce nuestra percepción del mundo pues acorta las distancias o aumenta las capacidades sensoriales, físicas e intelectuales del hombre. Cuando dice que son extensiones de su cuerpo y sus sentidos, quiere decir que nos aumenta nuestras capacidades y acorta las distancias. Un telescopio acorta la distancia, un televisor acorta la distancia, internet acorta las distancias, aumenta nuestros sentidos porque puede aumentar el tamaño de la letra, la velocidad a que llega. De manera que la opción que más se acerca al sentido del texto cuando habla de que la tecnología y los inventos son extensiones del cuerpo y nuestros sentidos es la D. ¿Por qué? Porque la tecnología aumenta las capacidades sensoriales, ver más rápido, ver más grande, físicas e intelectuales del hombre. La respuesta correcta, por lo tanto, es D. Pregunta 72. Respecto a los demás inventos, el libro posee una naturaleza distinta, ya que es una extensión de la memoria y la imaginación. Esto quiere decir que los libros, esta pregunta nos dice antes del enunciado, que respecto a los demás inventos el libro es diferente, la naturaleza es distinta, porque es una extensión de la memoria y la imaginación, no de nuestros sentidos como lo es la tecnología, es de la memoria y la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los libros amplían la historia y las fantasías de la humanidad? No parece ser. ¿Están a favor de la tecnología pero en contra de la tradición? No, los libros no están a favor de la tecnología ni en contra de la tecnología, simplemente representan la memoria histórica de la humanidad eterna, escrita en letras, que no se nos va a ir. Se encuentran más allá del pasado de la humanidad, más allá del pasado de la humanidad, es posible que sea cierto, pero cuando habla
lo contrasta con la tecnología, no parece muy aceptable la frase de la opción C. ¿Promueven y estimulan los distintos avances? Claro que eso es. El libro promueve y estimula los distintos avances. Si nosotros miramos en el párrafo 1 dice, el libro es una extensión de la memoria y de la imagen y de la imaginación. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Promueve y estimula los distintos avances. Y también en el último párrafo dice, renueva en nosotros el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar sabiduría. Renueva en nosotros el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar sabiduría. Promueve y estimula los avances. Claro, renueva en nosotros ese deseo de mejorar, de encontrar la verdad. Entonces, si regresamos al párrafo 1 y regresamos al párrafo 5, el último párrafo, pues este nos respalda la opción D, que como es obvio, es la respuesta correcta, la D. Pregunta 73. La expresión, comillas, un periódico se lee para el olvido, se refiere a. Esa frase está dentro del texto, un periódico se lee para el olvido. No sobra que se regrese uno al texto, lo mire en qué contexto se usó, pero la sola frase tiene sentido propio. Un periódico se lee para el olvido, ¿qué quiere decir? Que los periódicos los leemos, los abandonamos y al otro día vendrá otro periódico que tiene nuevas noticias, de manera que las de ayer ya no presentan el interés de las de hoy, ni el de mañana. Aunque en realidad no es cierto que el periódico se olvide del todo, sí, el carácter periódico de que va apareciendo cotidianamente, sí pareciera que el periódico nuevo hace que olvidemos el de ayer y el de antier. Entonces, la frase un periódico se lee para el olvido se refiere a la naturaleza efímera y cotidiana de dicha publicación. El periódico tiene una publicación efímera y cotidiana. Efímera porque llega el que lo reemplaza, es flor de un día. La A es una buena opción. Veamos las otras. La B dice que se refiere a la abundante información escrita en nuestros días, aunque hoy en día hay mucha información. La frase de que un periódico se lee para el olvido no se refiere a eso. Se refiere a lo rápido que pasa un periódico. La naturaleza caótica y dispersa de dicha publicación tampoco se refiere a esto. No es caótica, no es dispersa, es cotidiana, es continua, sí es efímera. Excesiva influencia de los medios impresos no es una crítica a la influencia de los medios de comunicación. Es una crítica a lo rápido que pasa un periódico y a cómo lo lee la gente, no para aprender, sino para informarse. De todas las opciones, la que queda atractiva como opción correcta es la A. Pregunta 74. La antigüedad se caracterizó por ser una cultura oral y sus grandes maestros, entre los que se contaban Pitágoras y Sócrates, no escribieron sus enseñanzas porque, si nosotros nos remitimos al texto donde mencionan a Sócrates y a Pitágoras, allá dice una frase muy sabia. Dice, Pitágoras no escribió porque quería que su pensamiento viviese más allá de su muerte. Pitágoras no escribió porque quería que su pensamiento. Eso quiere decir que para Pitágoras la palabra escrita es efímera, es pasajera. El pensamiento es eterno. No escribió porque quería que su pensamiento viviera más allá de su muerte. Hoy pudiéramos pensar diferente, que lo que se plasma en la letra, en los videos, en la tecnología, trasciende nuestra vida, va más allá de nuestra muerte porque queda. Pero el pensamiento de los antiguos era este, y así lo hace ver el texto. ¿Por qué ellos no escribieron? ¿Por qué? Porque veían en la palabra escrita una fuerza superior a sus pensamientos. No es el sentido de la frase de Pitágoras ni de lo que creía Sócrates. ¿Prefirieron que sus discípulos se tomaran el trabajo de escribirlas? Tampoco. No creían mucho en la palabra escrita como fuente para el futuro y como medio de recordación. ¿Creyeron que la palabra escrita condenaría sus pensamientos al olvido? Esa es.
Ellos creían que la palabra escrita haría que sus pensamientos se olvidaran, porque estaba ahí y no hacía que sus discípulos la recordaran con frecuencia mentalmente. Y la opción D habla de que prefirieron que sus discípulos recordaran directamente sus pensamientos. Sí, es cierto, preferían que lo recordaran directamente, pero aquí se refiere a que por qué creían ellos que si escribían eso se iba a perder su pensamiento. Pues precisamente porque no confiaban en la palabra escrita como fuente de recordación. La respuesta correcta, por lo tanto, es la C. Pregunta número 75. Los antiguos veían en la oralidad una forma de comunicación más eficaz que la escritura, pues para ellos la oralidad se presentaba en contextos reales y vivos, mientras los libros eran objetos mudos que poseían una vida falsa. Sí, la oralidad, las clases de ellos eran una interacción entre discípulos y profesores, eran contextos vivos, eran contextos entre personas, no eran leer un libro ni recordar a alguien que no estaba. Mientras que los libros sí para ellos eran objetos mudos, que no se expresaban por sí mismos, que poseían una vida falsa. Suena la opción A como respuesta correcta. La B dice que era el medio de expresión más adecuado para la enseñanza, mientras que los libros no aportaban nada nuevo a sus pensamientos. También suena algo atractiva, que era el medio de expresión más adecuado para la enseñanza y los libros no aportaban nada nuevo a sus pensamientos. Entre la A y la B suena mejor la A. Se presentaba en contextos reales y vivos, mientras que los libros eran objetos mudos que poseían vida falsa. La opción C les permitía crear nuevos personajes y gracias a esto sus pensamientos y reflexiones se multiplicaron. No parece que el texto se refiera a esto, que les permitía crear nuevos personajes y gracias a esto sus pensamientos se multiplicaron. A la oralidad tal vez no. La D dice, se presentaba en contextos académicos mientras que los libros eran vistos como maestros mediocres del pensamiento. No pensaron eso de los libros, que eran mediocres o maestros mediocres del pensamiento. Pensaban más bien, como lo dice el texto, que si las palabras eran orales, se quedaban en el pensamiento de sus discípulos y estos se encargarían de preservar esas ideas. La respuesta más atractiva es la A. Pregunta número 76. Del culto a la oralidad de los antiguos y del culto a los libros en la actualidad, podemos afirmar que ya el texto, después de comprenderlo, vemos que los antiguos le rendían culto a la oralidad, a la palabra hablada. Y actualmente se le rinde culto a los libros como fuente del saber, como fuente de la preservación de ese mismo saber. Bueno, ¿qué podemos afirmar de esto? Que los antiguos tenían razón, pues gracias a la escritura hoy tenemos conocimiento de su cultura. No podemos decir que tenían razón, ni ellos ni nosotros, cada uno en su momento. Gracias a la escritura hoy tenemos conocimiento de su cultura, ellos no pensaban eso. Ellos pensaban que tendría más conocimiento si iba de generación en generación, de pensamiento en pensamiento, de mente en mente. La A no es correcta. B. Son dos formas de pensamiento determinados por necesidades culturales diferentes. Suena. La necesidad cultural del momento en que vivieron los antiguos es diferente a la necesidad actual, donde hay tanta proliferación de diferentes pensamientos e ideas que amerita ser escrita en libros para poder ser clasificada y que la gente tenga acceso a ese pensamiento fácilmente. El mundo antiguo era muy reducido comparando con el mundo de las ideas de hoy. O sea, son culturas diferentes. Cada uno tenía razón en su contexto. La opción C habla de que los antiguos tenían razón, pues en la actualidad se ha perdido la capacidad de escuchar y memorizar las enseñanzas. Tampoco es cierto. Esa capacidad no se ha perdido. Es más, los libros la pueden haber ampliado. Entonces la opción C no es correcta. Y la opción D dice que son dos formas de pensamiento similares, pues privilegian ante todo el sentido de sus enseñanzas. No son similares,
son opuestas. El uno le rendía culto a la oralidad y actualmente le rendimos más culto al libro, a las cosas que están físicamente escritas. O sea que entre las 4 opciones nos debemos quedar con la opción B. Pregunta 77. Al final del texto, el culto a los libros, así se llamaba el texto, así lo titularon, se presenta como una invitación a leer, pues ellos poseen una naturaleza sagrada y divina que les permite. El sentido o la naturaleza sagrada y divina del libro, y por eso nos invitan a leer. El libro solo es inerte. Cuando se abre y se lee, es cuando cobra vida. Recordemos lo que decía la parte final, para invitarnos a leer. Decía, si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos todo el tiempo transcurrido, desde que fue escrito hasta nuestros días, hasta la actualidad. Si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos la historia. Ahí se plasma mucho tiempo. Nos están invitando a leer. Según esa frase, ¿cuál de estas podría ser verdadera? La naturaleza sagrada y divina de los libros les permite estar destinados a convertirse en gabinetes mágicos. No, gabinetes mágicos no son. Son un lugar donde se deposita la memoria de la humanidad, la historia de la humanidad, el pensamiento de la humanidad desde la antigüedad hasta hoy. Ser portadores del tiempo y la memoria de la humanidad es precisamente el sentido de la frase que acabamos de reproducir y que está en el último párrafo. ¿Sí? La memoria de la humanidad, el libro es portador del tiempo y la memoria. Claro, si leemos un libro antiguo es como si estuviéramos leyendo todo el tiempo transcurrido desde que fue escrito hasta la actualidad. La respuesta B, la opción B, es muy atractiva. La opción C dice que les permite estar aprisionados por el papel y la portada, nada más lejos de la realidad. Ese no es el sentido de la exhortación final. Y la D dice que les permite ser extensiones de la cultura oral de la antigüedad. Es posible que sea cierto, ser extensiones de la cultura oral de la antigüedad. En la antigüedad era el pensamiento el que preservaba las cosas. Después fue el libro. Pero entre la D, que parece ser cierta, y la B, sin duda que nos quedamos con la B. El libro es portador del tiempo y la memoria de la humanidad. Pregunta 77. Al final del texto, el culto a los libros, así se llamaba el texto, así lo titularon, se presenta como una invitación a leer, pues ellos poseen una naturaleza sagrada y divina que les permite. El sentido o la naturaleza sagrada y divina del libro, y por eso nos invitan a leer. El libro solo es inerte. Cuando se abre y se lee, es cuando cobra vida. Recordemos lo que decía la parte final, para invitarnos a leer. Decía, si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos todo el tiempo transcurrido, desde que fue escrito hasta nuestros días, hasta la actualidad. Si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos la historia. Ahí se plasma mucho tiempo. Nos están invitando a leer. Según esa frase, ¿cuál de estas podría ser verdadera? La naturaleza sagrada y divina de los libros les permite estar destinados a convertirse en gabinetes mágicos. No, gabinetes mágicos no son. Son un lugar donde se deposita la memoria de la humanidad, la historia de la humanidad, el pensamiento de la humanidad desde la antigüedad hasta hoy. Ser portadores del tiempo y la memoria de la humanidad es precisamente el sentido de la frase que acabamos de reproducir y que está en el último párrafo. ¿Sí? La memoria de la humanidad, el libro es portador del tiempo y la memoria. Claro, si leemos un libro antiguo es como si estuviéramos leyendo todo el tiempo transcurrido desde que fue escrito hasta la actualidad. La respuesta B, la opción B, es muy atractiva. La opción C dice que les permite estar aprisionados por el papel y la portada, nada más lejos de la realidad. Ese no es el sentido de la exhortación final. Y la D dice que les permite ser extensiones de la cultura oral de la antigüedad. Es posible que sea cierto, ser extensiones de la cultura oral de la antigüedad.
En la antigüedad era el pensamiento el que preservaba las cosas. Después fue el libro. Pero entre la D, que parece ser cierta, y la B, sin duda que nos quedamos con la B. El libro es portador del tiempo y la memoria de la humanidad. Pregunta 78. El texto anterior fue parte de una conferencia dictada por el autor. Esta situación plantea una paradoja curiosa, pues él. ¿Qué es paradoja? Pues son ideas contrarias enfrentadas, ideas que parecen contradecirse, pero de pronto se complementan. Es una figura literaria, la paradoja. ¿Por qué, si el texto anterior fue parte de una conferencia dictada por él, suena a paradoja? Porque está defendiendo lo escrito y se está expresando oralmente. La conferencia es oral y él defiende el libro, que es algo escrito. Por eso suena a paradoja. Pues él niega la importancia de la cultura oral de la antigüedad. No la niega. Y si la negara, tampoco tiene que ver con la aparente paradoja mostrada. ¿Defiende el placer de leer y niega la importancia de escuchar? Tampoco. Sí defiende el placer de leer, pero no niega la importancia de escuchar. Es más, no la puede negar porque está en una conferencia donde espera ser escuchado. B. ¿Opone la cultura oral de la antigüedad a la cultura escrita actual? No la opone, más bien la complementa. Son culturas distintas y en su momento cada uno tenía la razón. Y la D dice, defiende la importancia de los libros y su lectura a través de la oralidad. Es cierto, defiende el libro, que es algo escrito, y defiende la lectura de los libros en una conferencia que es oral. A través de la palabra defiende a los libros, que es algo escrito. La aparente paradoja está ahí, en que hablando defiende lo escrito. La respuesta correcta, sin duda, es la D. Pregunta 79. De la relación que se plantea entre oralidad y escritura, entre el lenguaje oral y los libros, se puede deducir ¿qué? Vamos a deducir algo de esa idea general. La relación entre oralidad y escritura me permite deducir ¿qué? Lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura. Lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura. Podría ser. Es una de las ideas que nos trae. La vida tenía que ver con la escritura y la muerte con la oralidad. No es cierto. La vida con la escritura, la muerte con la oralidad. No habla de la vida y de la muerte. Simplemente los antiguos creían que al escribir se perdería su memoria, pero no lo asociaban con la muerte. El pasado se conoce gracias a la escritura y el futuro a la oralidad. Falso. Fuera de contexto. El futuro no se conoce debido a la oralidad. El pasado también se conoce a través de la oralidad, la memoria oral, las costumbres, lo que va de generación en generación en la memoria histórica de los pueblos. La memoria está determinada por la oralidad y el olvido por la escritura. La memoria por la oralidad y el olvido por la escritura. Aunque los antiguos pensaban eso, el sentido de defender los libros y defender la oralidad en su momento histórico tiene que ver más con la opción A. La respuesta correcta, por lo tanto, es A. Lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura. Pregunta número 80. Última pregunta relacionada con el texto del culto a los libros, en que plantea la oralidad como una característica más aceptada por los antiguos y la palabra escrita como más aceptada por el mundo moderno y contemporáneo. Con el paso del tiempo, la escritura se ha posicionado como. ¿Cómo se ha posicionado la escritura? ¿Como un medio de expresión dependiente de la oralidad y sus contextos reales? No depende de la oralidad, al menos eso no es lo que refleja el texto. La B dice, como un instrumento que prolonga la vida de civilizaciones desaparecidas. No es la vida la que prolonga, tal vez la escritura prolonga su cultura, sus ideas, su memoria y su pensamiento, pero no la vida. No está mala la B,
No está mala la B, porque podríamos decir que en sentido figurado, prolongar la vida es prolongar su pensamiento. Pero miremos si hay una mejor. La C dice, recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria. La escritura se ha posicionado como un recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria. Tal vez ese es el sentido del texto. La memoria y el pensamiento a través de la palabra escrita es más eficaz, es más efectiva. Entonces, es mejor la C que la B. Y la D habla de un motivo de felicidad y orgullo para quienes rinden culto a los libros. No es el motivo de felicidad y orgullo, no es sentirnos orgullosos de la escritura por sentirnos, es porque es útil, porque preserva la memoria, porque nos ayuda a ampliar la cultura, porque es algo que perdura en el tiempo. De manera que entre las 4 opciones la mejor es la C, un recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria.